Visita tu tienda O'Reilly Auto Parts y llévate el kit de lavado de la colección de cuidado del vehículo Pro X1 por $19.99. El kit incluye un líquido de lavado espumante, un guante de lavado de microfibra, un limpiador de vidrios y un limpiador de llantas. Pro X1, de venta solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Detrás de la verdad. Un recorrido por la historia negra de nuestro país. Hola, bienvenidos a este especial de Halloween. Mi nombre es Fran Muñoz. Hola, muy buenas. Mi nombre es Carmen Torrijos, del podcast Detrás de la Verdad. Queremos dar las gracias por acordarse de nosotros para este especial Halloween a Alex e Isa, nuestros amigos del podcast La Última Sala. Si no lo conoces, te invito a que lo sigas a través de iVoox y que te sumerjas en cada episodio en sus historias perturbadoras y únicas, creadas por ellos mismos, con las que nos ponen los pelos de punta en cada episodio. Así que aquí estamos. Nos hemos atrevido a aceptar su invitación y a adentrarnos en sus magníficos estudios. Nos encontramos en La Última Sala, un lugar lúgubre, frío, terrorífico y sombrío, pero en el que nos sentimos muy acogidos. Esperamos e intentaremos estar a la altura de estos grandes podcasters y de sus oyentes, los oyentes de La Última Sala, a los que mandamos un fuerte abrazo. Si te hablo de la calle de las Beatas, en la capital de España, quizás ese nombre no te diga nada. Un pequeño callejón que siempre estuvo rodeado de misterio y oscuridad. En el año 1899 deciden cambiarle el nombre a la calle. Haciendo honor a un conocido poeta cordobés que vivía en ella, rebautizan la calle con el nombre de Antonio Grillo. Quizás ese nombre ya te suene más. Hoy viajamos al corazón de la capital de España, concretamente al barrio de Malasaña. A tan solo 2 calles del metro de Noviciado se encuentra nuestra calle, Antonio Grillo, que comunica la calle de San Bernardo con la conocida Plaza de los Mostenses. Una calle que con sus escasos 50 metros ha sido el epicentro de muchas tragedias. Quizá su número 3 sea el inmueble más conocido, el que se ha llegado a bautizar como la Casa Maldita, posiblemente la finca urbana con más muertes violentas por metro cuadrado de toda España. Pero como te vamos a contar, no es la única finca de esta calle maldita donde se derramó sangre.
Corría el año 1776. El barrio despierta con la muerte de un hombre apuñalado en plena calle. Con las rudimentarias técnicas que tenía la policía en aquel momento, se encuentra un rastro de sangre que conducía hacia la iglesia cercana de San Martín. A los pocos días, la policía detiene al sacerdote que oficiaba misa en San Martín. Fue la primera vez en España que se juzga a un religioso bajo la justicia ordinaria. Se rumoreaba de que el sacerdote obró de esa manera porque se había enamorado de su costurera, y el fallecido se reía de ello y amenazaba con contárselo a todo el mundo. Otros hablan de un crimen por celos. Al parecer el fallecido tenía una relación amorosa con la costurera y éste lo mató por ello. Lo cierto es que fue condenado a muerte, pero el rey Carlos III lo indultó. Posiblemente sea el primer caso documentado de una muerte en aquella pequeña calle. ...28 de julio de 1861... Cuando Carlota Pereira regresaba a su domicilio junto a sus hijos, de entre las sombras, un hombre brota con un cuchillo en la mano y comienza a apuñalarla sin compasión hasta que la mata. Una vecina que se encontraba en la zona, Francisca Benito, junto a varios viandantes, emprende la persecución del criminal, consiguiendo atraparlo y reducirlo. Se trataba de un asesino a sueldo que venía de Almería y que se especuló que podía haber sido contratado por el marido de Carlota, el cual no aceptaba su proceso de divorcio y quiso acabar con su mujer. El asesino fue condenado a muerte y ejecutado por el garrote. El marido nunca fue condenado. Unos dicen que porque no se pudo demostrar su participación en los hechos ni que pagara cantidad alguna por el asesinato de su mujer. Otros hablan que quedó impune gracias a que conocía a políticos que tenían una gran influencia. Corría el 2 de marzo de 1915. Habían pasado pocos minutos sobre las 10 de la noche cuando el panadero Ángel Gómez Castillo es asesinado en la esquina de la calle Antonio Grilo con San Bernardo. Otro panadero amigo suyo, Daniel Yagües, le atacó por la espalda y con un cuchillo de grandes dimensiones le corta el cuello. Nunca se supo el motivo de esta muerte. En enero de 1926 se investigaba un macabro suceso. Se habían encontrado restos de un niño descuartizado en la zona. Primero se halló la cabeza en la calle San Cipriano y poco después el cuerpo sin extremidades en la calle de Castro. Poco más tarde aparecían los primeros rastros de sangre en la Plaza de los Montenses, esquina con Antonio Grilo, que llevaron a los investigadores hasta la travesía de las Beatas, donde fue encontrado un trozo de jubón ensangrentado. Todo hacía suponer que fue allí donde lo mataron. Nunca se llegó a descubrir ni la identidad del menor, ni la identidad de sus padres, ni quién o quiénes lo mataron. En 1930, la vecina del número 12, Dolores Gómez Ruz, decide poner fin a su vida arrojándose desde el balcón de la segunda planta donde vivía al patio interior. La madrugada del 23 de noviembre de 1933 se desplomaba el edificio de 2 plantas del número 14. La casa se encontraba en mal estado y llevaba denunciada desde el año 1899. En ella habitaban 7 vecinos que quedaron con lo puesto aquella mañana. Pero no fue el único derrumbamiento que sucedió en la calle. El 23 de febrero de 1989 se desploma otro edificio, esta vez en el número 6. En ese mismo número, en el número 6, años más tarde, la policía descubre en los sótanos un hallazgo macabro y terrible, una colección de restos humanos, en su mayoría fetos. Tras el análisis y estudio de los restos, se datan los mismos entre 1936 y 1939, en nuestra guerra civil. En esos bajos, se cree, existió una clínica clandestina donde se practicaban abortos ilegales. La madrugada del 7 al 8 de noviembre de 1945, también en el número 3 de Antonio Grilo, en su planta baja,
fue asesinado Felipe de Braña Marcos, de 48 años de edad y profesión camisero. Otra vez, el mismo oficio. Su cuerpo fue encontrado por la sirvienta y el hermano de la víctima, sentado encima de la cama, apoyado en la pared, vestido, con la cabeza ensangrentada y un mechón de pelo en la mano, señal de que hubo lucha. Una prueba que no sirvió de nada en aquel tiempo, ya que a pesar de que el ADN había sido aislado por primera vez en 1869, su aplicación en la resolución de casos judiciales no se produjo hasta 1985, siendo el Ministerio de Interior británico el primero en utilizarlo. Jamás se esclareció el caso. Todo hacía suponer que hubo lucha y que había muerto por un fuerte golpe en la cabeza causado por un martillo o una porra. Y así llegamos al crimen quizás más conocido por la opinión pública cometido en aquella calle. En su número 3, el conocido como el crimen del sastre. Otra vez, la misma profesión. José María Ruiz Martínez, un conocido sastre de 48 años de edad, y vivía allí, en la calle Antonio Grilo número 3, en aquel triste y famoso tercero D, junto a su mujer, Dolores Bermúdez Fernández, de 40 años, y sus 5 hijos, Juan, Adela, Susana, Dolores y José, con edades comprendidas entre los 14 años del mayor y 18 meses de su hija más pequeña. La mañana del 1 de mayo de 1962, recuerda, otra vez mayo, se levanta como un día normal, se dirige a la habitación de la criada y le pide que acuda a la botica, a la farmacia cercana, a comprar un analgésico debido a que la señora tenía fuertes dolores de cabeza y había pasado muy mala noche. Justo en el momento en el que la criada se marcha de la casa, José María se dirige hacia su cuarto, donde descansa su mujer, con un cuchillo de la cocina en una mano y con un martillo en la otra. Mata a su esposa de un fuerte martillazo en su cabeza. Sin saber cómo y por qué, empieza un macabro recorrido de sangre y muerte por su casa. Acto seguido, se dirige al Moisés que hay al lado de la cama, donde duerme su hija de tan solo 18 meses, y con el cuchillo de la cocina, la degüella. Sale hacia la habitación de al lado. Allí degüella a su hija de 12 años. Después se dirige hacia la habitación que da a la calle. Allí duermen sus 2 hijos varones de 10 y 5 años. Al mayor lo degüella. Al menor lo mata de un disparo. Su hija mayor de 14 años, alertada por todo lo que estaba sucediendo y horrorizada, intenta protegerse en el cuarto de baño. Tampoco lo consiguió. Aparece muerta con un fuerte disparo en la garganta. Nunca quedó claro el motivo que originó esta masacre. Algunas voces apuntan a que había enloquecido por las deudas que le había ocasionado la construcción de un chalet de lujo en Villalba y que no quería que su familia pasase penurias. Otras fuentes especulaban que llevaba tiempo escuchando voces, las voces del camisero asesinado 2 años antes, Felipe de Braña Marcos, que le incitaba a matar a toda su familia. Los vecinos pudieron ver cómo se asomaba al balcón con los diferentes cuerpos de su familia, mostrándolos y gritando: «Los he matado porque los quería». Llamó al 091. Una dotación de policía llegó rápidamente a Antonio Grilo número 3. Solicitó la presencia de un sacerdote y tras hablar con él a través de la puerta, con la misma arma con la que mató a su familia, se pega un tiro. Un horripilante final, sin duda, para una familia que el día antes había disfrutado de una amena jornada de cine. Solo salvó a la criada, la mandó fuera del domicilio, por compasión o para asegurar su macabra obra. ¿Qué opinas?
Pero no penséis que aquí concluye la macabra historia de la calle Antonio Grilo. Solo pasaron 2 años. En 1964, en el mismo número 3, en el cuarto, en la planta de arriba del sastre, Pilar Agustín Jimeno, una joven madre soltera de 20 años, es detenida por dar muerte a su bebé recién nacido. Se cree que fue asesinado por la vergüenza que le suponía tener un bebé siendo madre soltera, lo que era una lacra en aquella época. Lo asfixió y lo escondió en el cajón de la cómoda envuelto en una toalla. Otras fuentes dijeron que fue colgado y encontrado en una percha. Lo único cierto es que su hermana halló el cuerpo 2 días después, cuando buscaba la causa del insoportable hedor que había en la habitación. Años después, a escasos metros de aquel número 3, una mujer rocía con ácido sulfúrico a la amante de su marido. Posteriormente, otro hombre también degüella a la pareja de su exnovia en plena calle. Hay fuentes que especulan que incluso el mítico asesino Jarabo estuvo residiendo en Antonio Grilo junto con 2 amantes. No creo que a nadie le quepa la mínima duda de que es una calle maldita. No creo que haya otro lugar que acumule más muertes violentas por metro cuadrado. En la actualidad, son cientos los curiosos que se acercan a observar la famosa calle de Malasaña. Pero, ¿quién vive en el famoso y mítico número 3? Enrique Recio, periodista del Español, visita la finca para un reportaje en julio del 2019. Un inmueble tétrico, con un aspecto desolador desde la calle y peor en su interior. En la actualidad, residen 20 vecinos. Ninguno quiso hablar con el periodista. Se mostraron esquivos con el tema de los asesinatos, ya que no les gusta hablar de ellos. Solo un vecino, Javier Prada, accedió a hablar del tema. La tía paterna de este madrileño alquiló la vivienda al dueño de este edificio en 1968. ¿Cómo es vivir en una casa en la que un día hubo 7 cadáveres y se produjeron 6 asesinatos más? Javier responde que no es supersticioso, que sabía lo que había ocurrido, pero que no le daban la mayor importancia. Nunca ha ocurrido nada extraño. Yo nací aquí, me crié aquí, y para mí es normal vivir en esta casa, cuenta el dueño de la casa maldita. Hace unos años visitó la casa una médium y le comentó que notaba energías negativas. Él nunca se lo creyó, aunque si la llamó fue por algo. Aún así, insiste algo jocoso en que no se escuchan voces, ni los objetos se mueven solos como en las películas de miedo. Lo cierto es que este edificio de 140 años de historia bien podría ser el escenario de una producción terrorífica hollywoodiense. La lista de crímenes en su interior es muy larga. Desde luego, hay pocos lugares en España que contengan tanto terror por metro cuadrado como la calle Antonio Grilo. Una historia probablemente desconocida por la mayoría. ¿Y tú? ¿Serías capaz de vivir en un edificio o en una calle con tantos crímenes a sus espaldas? Esperamos que os haya gustado la historia de este pequeño rincón maldito de Malasaña y que hayáis disfrutado tanto como nosotros preparando este capítulo en el que nos hemos basado en informaciones publicadas en el Español, en el blog Historia Urbana de Madrid, blogstock.com y en la página madescaperoom.com. Quiero dar las gracias a Carmen, como siempre, por su colaboración y por prestarnos esa maravillosa voz en este episodio. Isa, Alex, Isa, un fuerte abrazo. Gracias por acordarse de nosotros, por acordarse de un pequeño y humilde podcast como Detrás de la Verdad. Gracias por vuestra ayuda. Ha sido un placer asistir a estos vuestros estudios donde nos hemos sentido muy pero que muy a gusto grabando este episodio. Otro abrazo muy fuerte también desde donde quiera que nos estéis escuchando a todos y cada uno de los oyentes de La Última Sala. Gracias por dedicarnos vuestro tiempo y recordar, no olvidéis intentar ser felices. Hasta pronto.
Lowe's sabe que ahora más que nunca buscas el precio más bajo. Por eso, cuenta con nuestra garantía de precios bajos para obtener lo que necesitas a precios competitivos para tus proyectos. Y si encuentras un artículo igual a un precio más bajo que califica, te lo igualaremos. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Igualación de precio aplica al artículo igual con un precio actual en tiendas calificadas. Aplican términos y exclusiones. Detalles en lowes.com/garantía precios bajos.